A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Desenmascarando la desinformación. Actualícese y entérese aquí en Fuera de Rodeos. Cordial saludo para la comunidad académica de la Universidad Cooperativa de Colombia y comunidad en general. Bienvenidos a Sin Rodeos. Hoy iniciamos una edición especial sobre temas en derecho médico. En el programa tendremos la oportunidad de hablarles sobre responsabilidad médica en casos de olvido quirúrgico. Nos acompañan los compañeros Caterine Muela Vargas, Ruth Elena Amaya Bastidas, Cristian Nicolás Rodríguez y quien les habla, María Camila Reyes, estudiantes de 9º semestre del programa de Derecho del Campus Neiva. Como invitado especial se encuentra el docente Jesús Andrés Ramírez Zúñiga, quien imparte la asignatura de responsabilidad médica. Es de gran relevancia mencionar de forma previa que el olvido quirúrgico tiene que ver, según lo señalado por la doctrina, con aquellos casos en los cuales, con motivo de una intervención quirúrgica, se dejan olvidados dentro del cuerpo del paciente instrumentos o materiales utilizados por los profesionales intervinientes. Por lo común, los elementos olvidados son instrumentos quirúrgicos como pinzas, agujas y más frecuentemente gasas o compresas. Ese tipo de irregularidades quirúrgicas por lo general ocasionan un daño al paciente, quien con seguridad deberá como mínimo someterse a una nueva intervención al solo efecto de la extracción del material olvidado. El Consejo de Estado, en su Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, el 23 de junio del 2012 decidió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 28 de marzo del 2000 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño. Como hechos originarios de esta sentencia del Consejo de Estado, tenemos que el 20 de octubre de 1993, la señora Nilsa Milena Rosero Erazo fue internada en el Hospital Regional Eduardo Santos del municipio de la Unión Nariño, donde se le practica ese día una cirugía denominada salpingoforectomía derecha. En dicha cirugía le encontraron a la señora Nilsa Milena un quiste en el ovario derecho. Por tal razón se lo extrajeron y suturaron la incisión sin ninguna complicación aparentemente. El 7 de noviembre de 1993, la señora Nilsson ingresa nuevamente al Hospital Eduardo Santos manifestando dolores abdominales agudos. Luego de que se le practican varios exámenes, los médicos que le atendieron diagnosticaron que se trataba de un aborto en curso, descartando cualquier complicación de origen quirúrgico. Le fue posteriormente practicado un legrado uterino a la señora Nilsson, en donde el hospital le da de alta, indicando que presentaba un buen estado de salud en general y un abdomen en condiciones normales. El 22 de octubre de 1994, la señora Nilsa fue hospitalizada en el Hospital Departamental de Nariño con un diagnóstico de absceso pélvico derecho, pues en los exámenes practicados apareció una masa anexial derecha. Por tal razón se le practica una laparotomía en donde le detectan un cuerpo extraño intraepiploico. Con el fin de extraerle dicho cuerpo extraño, le practican una cirugía en donde el médico reporta que había una compresa dentro del tejido epiploico con pus y compromiso de la pared abdominal. Luego se le retira el cuerpo extraño y se sutura el intestino, reportando un procedimiento quirúrgico exitoso. Un año después, el 20 de octubre de 1995, la señora Nilsa Milena Rosero, en nombre propio y en representación de su hijo menor Jonathan Mauricio Muñoz, a través de apoderado judicial y en ejercicio del medio de control de reparación directa, interpusieron demanda en contra del Hospital Eduardo Santos, el Departamento de Nariño, el Instituto Departamental de Salud de Nariño y la Nación para que le declarara patrimonialmente responsables con ocasión de las lesiones causadas a la señora Nilsa Milena Rosero el 20 de octubre de 1993. La demanda se admite el 27 de noviembre de 1995 y se notifica en debida forma a las entidades demandadas. En sentencia del 28 de marzo del 2000 por el Tribunal Administrativo de Nariño se dijo que el hospital demandado incurrió en una falla del servicio médico para con la señora Nilsa Milena, ya que al hacerle la intervención quirúrgica no se actúa con la debida diligencia y cuidado y ocasionándole un daño consciente en haberle dejado en su abdomen una compresa durante un año que le fue extraída en el Hospital Departamental de Nariño. Aunque no le dejó secuelas permanentes, sí le ocasionó perjuicios debido a que continuó padeciendo quebrantos de salud por la presencia de la compresa en su cuerpo, dando lugar a 2 nuevas intervenciones quirúrgicas. A su vez, la obligaron a buscar atención médica particular. La anterior falla compromete la responsabilidad patrimonial del hospital demandado.
Se declara al Hospital Eduardo Santos administrativa y patrimonialmente responsable de la falla médica y a su vez al médico Orlando Rivas Gómez frente al daño antijurídico causado a la demandante por haberle incurrido en culpa grave. Condénesele a reintegrar al Hospital Eduardo Santos a pagar el 10% de los valores que éste tiene que satisfacer por indemnización. Así como en una segunda instancia, el Consejo de Estado pasa a hacer un estudio de las pruebas y si el Hospital Eduardo Santos y el llamado en garantías son responsables por los perjuicios causados a los demandantes por falla en el servicio médico, presentado el 20 de octubre de 1993 el hospital ya mencionado. Del estudio de los medios probatorios, es evidente que el olvido de una comprensa en el abdomen de la señora Nilsa Milena Rosero Erazo durante un procedimiento quirúrgico realizado en el Hospital Eduardo Santos el 20 de octubre de 1993 constituyó por sí mismo una falla en la prestación del servicio médico. Por lo tanto, el Consejo de Estado confirma la sentencia de primera instancia. Ahora hablaremos de la configuración de la responsabilidad médica y debemos aclarar que nos presentamos frente al régimen de responsabilidad subjetivo, donde la principal característica es la conducta, siendo así la culpabilidad del autor determinada en base a la acción o la omisión para la imputabilidad de la responsabilidad. Para que aquella pueda configurarse, se debe cumplir con los elementos que la constituyen, que son el hecho generador, el daño y el nexo causal, que pasaremos a explicar. Como primera medida, el daño. ¿Qué es el daño? Es el menoscabo perpetrado a una persona por un hecho ilícito a un bien jurídico tutelado. En este caso sería la salud y el bienestar de un paciente. El daño puede ser material, moral o físico, el cual genera una obligación de ser resarcido. En responsabilidad médica, uno de los elementos que se debe demostrar es el daño que se ocasionó al paciente debido a una mala o indebida prestación del servicio médico. En el presente caso, el daño causado fue el tener que someterse a una cirugía adicional que no estaba prevista y además de ello que se le causó 45 días de incapacidad. Pasamos a hablar del hecho generador. El profesional de la salud está obligado a tener una conducta diligente y de cuidado con el paciente, utilizando sus conocimientos y adiestramiento técnico para curar o aliviar una enfermedad dentro de lo posible sin garantizar un resultado exacto, ya que la medicina en Colombia, por regla general, es de medio y no de resultados. El profesional de la salud debe actuar bajo la lex artis y cumplir con las características propias de un acto médico, es decir, debe actuar con profesionalidad y con beneficencia. El hecho generador de este caso es la primera cirugía a la que fue sometida la señora Nilsa. Como último elemento presentamos el nexo causal. Este último de los elementos de la responsabilidad busca la relación entre el daño causado al paciente y la conducta realizada por el profesional de la salud. Por tanto, para que se origine la figura de la responsabilidad médica, el daño debe ser consecuencia directa de la acción de un profesional de la salud. En el presente caso, el nexo causal es la comprensa olvidada en el cuerpo de la señora Nilsa. Y aquí, ojo al dato. Jurisprudencialmente se ha reconocido que el daño se genera cuando el olvido quirúrgico genera afectaciones en la salud del paciente, afectaciones que le impidan el normal desarrollo de su vida o incluso que le generen la muerte, porque existen casos en el que el olvido no genera afectación a la vida ni a la salud del paciente y es en esos casos en que no se genera la responsabilidad médica. En este orden de ideas, relacionaremos ahora el tema de perjuicios. En un primer momento, cuando de perjuicios se trata, la Corte Constitucional en sentencia T-318 del año 2007 ha conceptualizado el perjuicio irremediable así. De acuerdo con la doctrina constitucional pertinente, un perjuicio irremediable se configura cuando el peligro que se cierne sobre el derecho fundamental es de tal magnitud que afecta con inminencia y de manera grave su subsistencia, requiriendo por tanto de medios impostergables que lo neutralicen. En ese orden de ideas, la Corte precisó algunos aspectos característicos del perjuicio irremediable así. En un primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En un segundo lugar, el perjuicio debe ser grave, es decir, que se ponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para que la persona, moral o material, pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medios urgentes para superar el daño, entendidas estas desde una doble perspectiva, como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables,
Esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable. Paso seguido, damos lugar a los perjuicios materiales, más concretamente el daño emergente. En la modalidad de daño emergente, las sumas que canceló por conceptos de hospitalización, bloque quirúrgico, laboratorios, así como medicamentos, de acuerdo con lo probado mediante los documentos obrantes en el expediente, fueron 85.000 pagados el 23 de octubre de 1993, así como 45.800 pagados el 9 de noviembre de 1993. Así las cosas, de lo anterior se observa que el dinero pagado por los actores, tanto el 23 de octubre así como el 9 de noviembre de 1993, corresponden a los procedimientos quirúrgicos tanto de salpingoforectomía derecha, así como el grado uterino que le practicaron a la señora Nilsa Mirena Rosero Erazo en el Hospital Eduardo Santos. En consecuencia, la Sala considera que los referidos gastos médicos, así como hospitalarios, no tienen relación alguna con el oblito quirúrgico, pues si bien se acreditó que al adelantar el procedimiento de salpingoforectomía derecha fue cuando se dejó la comprensa en la cavidad abdominal de la señora Nilsa Rosero, lo cierto es que ello no implica que la entidad demandada deba reintegrar a la actora lo que pagó por esta cirugía, como quiera que a pesar del oblito quirúrgico que se le produjo, el procedimiento resultó exitoso, pues en este se extrajo el quiste que tenía la demandante en el ovario derecho. Por ende, la Corte reconoció la única suma de 81.800. Por último, damos lugar a los perjuicios materiales, más concretamente el lucro cesante. En cuanto a los perjuicios materiales solicitados por concepto de lucro cesante, esto es, la suma que dejó de percibir la afectada por incapacidad laboral resultante de su enfermedad, está claro que el daño que se indemniza en esta oportunidad es el relacionado con las consecuencias que produjo el olvido de una comprensa en el abdomen de la demandante. En efecto, contrariamente a lo decidido por el tribunal, la Sala considera que el perjuicio indemnizable es aquel proveniente de la incapacidad médica que debió guardar la señora Nilsa Mirena Rosero Erazo con ocasión de la cirugía practicada el 22 de octubre de 1994, cuando le fue extraído el cuerpo extraño con prensa de su abdomen, y no aquella que le fue otorgada al momento de la primera cirugía para extraerle el quiste ovárico. Así que en la primera intervención quirúrgica la incapacidad prescrita fue consecuencia normal del procedimiento médico que era indispensable para adelantar la patología presentada por la demandante, mientras que la incapacidad laboral que le causó la cirugía del 22 de octubre de 1994 constituyó un daño que ella no tenía por qué soportar, pues está claro que dicho procedimiento quirúrgico se produjo como consecuencia exclusiva del oblito quirúrgico que se ocasionó en la primera cirugía. Por ende, no reconoció los 148.050 pesos por concepto de salpingoforectomía derecha, sino por el contrario reconoció la única suma de 591.067 pesos por concepto de laparatomía derecha, extracción del cuerpo extraño. Respecto a dicho aspecto, la Corte precisó que lo que se hace indemnizable el daño no es su magnitud y o las consecuencias del mismo, sino que el daño revista las características de antijuricidad. Esto es la calificación que se obtiene de constatar que el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que carezca de causales de justificación. A continuación, nos acompaña el doctor Jesús Andrés Ramírez Zúñiga, doctorado en Derecho y magíster de la Universidad Externado de Colombia, especialista en gerencia de la calidad y auditoría en salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y Universidad Surcolombiana, enfermero y abogado de la Universidad Surcolombiana. Cordial saludo a toda la mesa de trabajo, a todos los oyentes y un gusto acompañarlos hoy en esta temática tan importante como lo es el olvido o oblito quirúrgico. Doctor Jesús, ¿cree usted que existe algún otro aspecto importante a tener en cuenta en este tipo de casos de oblito quirúrgico en la búsqueda de hacer efectiva la configuración de la responsabilidad? Bueno, pues es muy importante tener en cuenta, tal como ustedes lo han explicado con total claridad, que primero que todo pues estamos ante un régimen subjetivo de culpa probada, en donde el paciente o la víctima directa y sus familiares o víctimas indirectas podrán entrar a reclamar los perjuicios dependiendo de los sujetos procesales. Esto es, si la entidad es pública, estamos hablando de una empresa social del Estado como lo es este caso, pues entonces será el juez competente la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿bien? O la jurisdicción competente. El segundo tiene que ver con si se trata de una entidad privada, pues entonces estaríamos ante la jurisdicción ordinaria civil, y en ese orden de ideas el tip que quiero dar en ese sentido es el término, bien sea para prescripción o para caducidad. Entonces,
¿A partir de cuándo se contabiliza esto? A partir de, no de la cirugía que se le efectúa en donde dejan el cuerpo extraño, sino a partir del momento en que se tiene conocimiento del cuerpo extraño. Bien, que para el caso de lo contencioso administrativo serán 2 años a partir del día siguiente en que se conoce de este cuerpo extraño por parte de la víctima, y ante la responsabilidad civil, donde principalmente de tipo extracontractual, es de 10 años a partir del día siguiente del conocimiento del cuerpo extraño. Bien, lo segundo importante es que es un cuerpo extraño, todo aquel cuerpo que se deja alojado, como bien lo dice su nombre, por olvido o sin una intención terapéutica. Lo más frecuente son gasas, compresas, pinzas, tijeras, entre otros elementos que se dejan alojados al interior del cuerpo humano. Gracias, doctor. Ahora, ¿cuál es la vía judicial por la cual se puede solicitar el pago de los perjuicios que previamente le fueron reconocidos a un paciente que sufrió de oblito quirúrgico? Como lo mencionaba anteriormente, dependerá de qué entidades fueron las que participaron en la atención, tratándose entidades que funjan como aseguradora o como prestadores. Si alguna de ellas es pública, pues será la jurisdicción contencioso administrativa la competente a través del medio de control de reparación directa. Y si todas las entidades son privadas, será a través del proceso declarativo de responsabilidad civil médica. Doctor, ¿conoce usted la posición doctrinal frente a la responsabilidad en el hallazgo del oblito quirúrgico? Sí, digamos que lo que más se ha discutido en este caso son 2 puntos que ustedes mencionaron. Entonces, uno tiene que ver con los daños. Entonces, hay una parte de la doctrina donde dice que los daños deben estar plenamente probados o debe haber consecuencias o secuelas, y una segunda parte en donde dice que el daño es la simple exposición a un riesgo injustificado, que la tenemos en la Ley 23 del 81 ante una nueva cirugía que no sería necesaria si no se hubiera dejado alojado ese cuerpo extraño. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo tiene que ver con el tema de que quede plenamente probado que se trata de un cuerpo extraño, ¿sí? Es decir, que no se trata de otro elemento diferente a alguno que se haya utilizado durante el acto quirúrgico. Bien, doctor. Ahora, por último, pero no menos importante, ¿cuál considera usted que es la principal causa para que se genere un olvido quirúrgico? Bueno, perfecto. Frente a esto, los prestadores de salud que tienen habilitado el servicio de cirugía deben cumplir con la aplicación de un protocolo que se llama cirugía segura, en donde hay 3 momentos de la cirugía: antes de la cirugía, durante el momento quirúrgico y después del momento quirúrgico. Entonces, siempre se hace conteo de todos los materiales e insumos antes, durante y después, y es la forma más efectiva de garantizar que no queden cuerpos extraños alojados al interior del organismo del paciente. Agradecemos su participación, doctor Jesús Andrés Ramírez Zúñiga, por acompañarnos el día de hoy en este programa tan importante, no solo para la comunidad jurídica, sino también para la comunidad en general. Bien, agradecemos igualmente a todos nuestros oyentes. Recordarle que nos encontraremos en otras sesiones hablando temas respectivos a la responsabilidad médica en Sin Rodeos. Desenmascarando la desinformación. Actualícese y entérese aquí en Fuera de Rodeos. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.